Muy buenos días, hermanos. Bueno ver otra vez. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y hoy, septiembre 27, vamos al estudio número 8 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Les saludamos a cada uno de los que nos siguen viendo semana tras semana. Y ya vamos para el tercer, cuarto domingo en que ya la iglesia está teniendo sus servicios, vamos a decir, presenciales específicos. Y digo específicos porque son personas que se les invita de una manera individual, con la idea de no tener muchas personas en el santuario. Pero ese número va a ir aumentando poco a poco, así que esperamos que esto pase pronto y que nos podamos ver nuevamente. La importancia, como dije la semana pasada y como anunció el pastor el miércoles en el estudio bíblico, es que mantengamos la costumbre, número 1, de mantener las distancias y número 2, de tener siempre puesta la mascarilla y tratar de estar por lo menos como máximo 1 hora dentro del santuario, cosa de que no esté mucho tiempo en lugares encerrados. La buena noticia es que ayer decían que en Houston los números han ido bajando, son buenas noticias. Hasta ahora no se ha visto el pico que se decían que podía pasar a causa del Labor Day, pero ayer lo que nos dijeron es la fecha para estar seguro que realmente Labor Day no hizo nada, es el fin de semana próximo. Así que mantengamos siempre otra vez la costumbre de mantener distancia y usar la mascarilla. Sigamos orando unos por los otros y en fin, sigamos esperando lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros para que podamos seguir avanzando su obra aquí en la tierra. Bien, hoy estudio 8 tiene como título del estudio la adoración por medio de la cena del Señor. Y aunque el capítulo 11, la mitad tiene que ver con los abusos o la irreverencia que existía en los Corintios en cuanto a la cena del Señor, la primera parte del capítulo tiene que ver acerca del uso del velo en la mujer en el culto. No es parte del estudio, pero voy a ir rapidito a esos primeros versículos para explicarles a qué se refería Pablo. Pero en fin, no tiene mucho relevancia a nuestros días hoy en la iglesia en cuanto a si usa o no se usa el velo en el templo. Pero vamos rápido al capítulo 11 y al versículo 2. Solamente voy a leer el versículo del 2 al 3. Y dice así Pablo, 1 Corintios 11, 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El versículo 2, algunos estudiosos han sugerido que es una manera, no es que Pablo los está alabando, parece como que si Pablo lo que está diciendo de una manera irónica, ¿no? Muy irónico, dice, sí, porque ustedes han obedecido todo lo que yo he dicho. Por eso es que está esta carta, porque había una carta anterior con muchas preguntas y también fueron que preocupaciones de los corintios a Pablo, y Pablo se da cuenta que había problemas en esta iglesia. Lo vimos desde el comienzo del estudio de esta carta, que habían conflictos, habían divisiones, seguían juzgando de unos a otros, no se tomaban en cuenta unos a los otros. En fin, ese versículo 2 no es otra cosa que Pablo, pues, no es que se esté burlando, no es otra vez una forma irónica hablando de la iglesia, de que, claro, otra vez, tiene Pablo que responder preguntas y tiene Pablo que corregir ciertas conductas que está ocurriendo en la iglesia. A pesar de todo el tiempo que estuvo allí y les enseñó, Pablo se da cuenta, ustedes no han retenido, no han aprendido todo lo que yo les enseñé. Pero en fin, y ahora Pablo va a hablar acerca de un punto y es la idea de si la mujer debía o el hombre debía sí o no usar que el velo. El uso del velo se usaba en países muy orientales, lo usaba también los judíos y inclusive Roma prefería que la mujer usara el velo en sus dioses y también Grecia. La idea era que como vienen muchas personas que se han convertido del evangelio con sus costumbres paganas, pues quieren también seguirlas practicando ahora en el cristianismo, inclusive también judíos. Como dije, no voy a entrar en mucho detalle porque no tiene relevancia para el día de hoy, pero lo que Pablo quiere decir, versículo 3, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lo que Pablo quiere decir que sí hay sumisión, hay cierto grado de autoridad. Y la idea del velo era que la persona que llevaba el velo representaba que está sumiso a alguien de autoridad. Y se fijan, entonces que el velo representaba estoy sumiso a alguien.
La mujer, la idea del velo en muchos países orientales, y todavía lo vemos en países musulmanes, la idea también es que quieren decir que está sumisa a su esposo, o sea, tiene a alguien por encima de ella que la gobierna. Y entonces está el conflicto si el hombre o la mujer deben o no deben que usar velo en los cultos. Hoy en el año 2020 sabemos que no, sabemos que hoy en nuestras iglesias hay mujeres con pelos largos, pelos cortos y a veces por enfermedades, hoy día sobre todo cuando hay quimioterapia o ciertas condiciones, hay mujeres que hasta a veces que se rapan el pelo por completo. Hay hombres con el pelo largo, pelo corto, en fin, no es necesario. Hoy día el velo no es un mandamiento. ¿Y cómo se arregla todo esto? Al final Pablo lo termina de una manera muy sencilla. Dice en el versículo, capítulo 11, el versículo 3 en adelante, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y la idea de este versículo, lo que Pablo es que para el judío tener el pelo largo no era no era nada de honroso. Así que, y Pablo ahí está pensando como judío. Pero sabemos que también que si pelo largo o pelo corto no hace ninguna diferencia. Pero él mismo dice, cada uno juzgue, ¿qué realmente es necesario? Dice el versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces Pablo quiere ir terminando, si no quiere usar el velo, ya tiene de por sí que un velo natural, que es que el cabello. Miren cómo termina Pablo. El 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. No peleen por esto. ¿Sí? Y sabemos que en Gálatas, y ya vimos anteriormente que Pablo dice, todo me es lícito, más no todo que me conviene, no me voy a dejar dominar de nada. O sea, no hay razón. O sea, dejen de estar peleando, discutiendo o quizás trayendo como un tema de discordia si uno puede o no puede entrar al templo a orar a Dios con o sin velo. Eso es lo que trae Pablo. No es razón para pelear, no hay razón para discutir. Cada uno juzga a su manera, pero la verdad que no juzgamos. De hecho, Pablo en esos mismos versículos anteriores dice que no es que el varón sea mayor que la mujer o vamos sí, que sea más preferido por Dios que la mujer. Porque Pablo dice, el hombre lo hizo Dios y del hombre salió la mujer, pero también que la mujer que trae el hombre al mundo. O sea, Pablo dice, pero el hombre proviene de una mujer, porque una mujer es que trae al hombre al mundo. En fin y al cabo, el hombre y la mujer son iguales para Dios y Dios tiene la misma estima para los dos. Así que eso es lo primero. Lo importante es que tanto el hombre y la mujer se acerquen a Dios, con pelo, sin pelo, largo, corto, rapado, calvo, no importa. Tenemos que aceptarlos e ir a la presencia de Dios. Lo de afuera, Dios no lo mira, y mucho menos si usamos o no usamos el velo. Lo que está bien curioso o se puede recalcar, conocemos hermanos en iglesias que todavía utilizan el velo. No sé, no he visto nadie, iglesia ni en Boston ni aquí en Texas, te seguro que lo hay, pero sí recuerdo hace muchos años en Puerto Rico había una iglesia que sí obligaba a las hermanas a tener el velo para ir al culto. Pero en fin, no podemos tampoco señalar lo que está mal. Cada uno ponga, como dice Pablo, cada uno juzga a su manera. Si tú quieres ponértelo bien, pero no enseñes que es pecado el que no use el velo o es pecado el que sí usa el velo. Eso es lo que tenemos que corregir. Mucho cuidado que en enseñar como doctrina de parte de Dios que usar un velo o no usar el velo, pelo corto o largo, es por parte de Dios pecado o no pecado. Eso nos enseña y nosotros, como dice Pablo, no somos una iglesia contenciosa y no vamos a discutir por ello. Así que no hay razón para estar juzgando a las personas si tienen el velo o no usan el velo en la iglesia. Pero repito, la idea del velo era como un símbolo de muestra de sumisión a una autoridad. Ahora bien, ahora vamos al versículo 17, que sí es el centro del estudio de hoy. ¿Qué ocurría en cuanto a la cena del Señor y qué ocurría en la iglesia cuando celebraban y participaban en conmemoración del sacrificio de Jesús, que nosotros lo hacemos una vez al mes? Del versículo 17 en adelante, miren cómo comienza Pablo. 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se fijan? Por eso fue que les llevé al versículo 2 de este mismo capítulo, que es una manera de Pablo decir, oh sí, porque ustedes han obedecido todo. Es una carta donde Pablo tiene que estar corrigiendo y estar dando directrices a la iglesia cómo hacer las cosas, porque parece, repito, que no siguieron las enseñanzas de Pablo y volvieron a hacer lo que quisieron e inclusive desobedecieron cosas y Pablo tiene que corregirles. Y ahora Pablo vuelve otra vez y enfatiza en el versículo 17, ahora les voy a hablar de algo que no me da ninguna alegría de escribirles lo que les voy a escribir. Inclusive dice que se congregan no para lo mejor, sino que para lo peor. Palabra fuerte. Miren por qué. El 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ya lo vimos del primer momento en que empezamos esta carta. Ya habían divisiones. Pero ahora hay otra razón por la cual hay divisiones. Dice, y en parte lo creo. 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora nos vamos a estar procurando la división en las iglesias para saber quién es cristiano y no es cristiano. Lo que está diciendo Pablo es que, bueno, pues si ya hay divisiones, pues ahora florecen aquellos que son verdaderos cristianos, que son maduros, que realmente procuran obedecer al Señor y procuran que trae la paz entre los hermanos. Repito, no es ahora que es común y necesario que hayan divisiones en las iglesias para que entonces se sepa quién es quién, para distinguir el que es de Cristo y el que no es de Cristo, el fiel o el infiel. No. Pablo dice, ya que existen, bueno, pues ahora vamos a ver quién es el que es fiel y quién no es fiel. Dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Pablo entonces tiene que ver que con la reunión. Al parecer, en los Corintios y en la iglesia primitiva se comenzó a tener lo que se llamaba un pequeño convivio, decimos hoy día, y luego de ahí se convirtió en un ágape. Y desde ese entonces, la iglesia primitiva hacía estas reuniones para comer entre hermanos, para tener unos con los otros, eso mismo, coinonía o comunión. Y como hacemos hoy día, la iglesia se dice que cada hermano traía algo de comer para compartir con los demás. Así que eso viene desde entonces, desde mucho tiempo, hacer esta práctica. Pero Pablo dice que, y cuando hacían estas reuniones, hacían culto y al parecer también aprovechaban y conmemoraban el sacrificio de Jesús. O sea, participaban y obedecían a las ordenanzas de Jesús. Son dos ordenanzas, el bautismo y la cena, y una de ellas era la cena, y compartían y conmemoraban el sacrificio de Jesús. Y aprovechaban estas reuniones. Pero parece que en estas reuniones se abusaba de muchas otras cosas más. Dice el 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Al parecer llegaban algunos antes que otros. Muy probable, quizás a las 7, y llegaba gente ya a las 7 menos cuarto, y ya llegaba comida, y otros llegaban quizás a las 8, 8:30. ¿Por qué? Porque es por su trabajo o por otros compromisos. La idea es que no llegaba todo el mundo a tiempo, pero los que llegaban adelante, ¿qué hacían? Se comían todo lo que estaba al frente. Inclusive, dice Pablo, bebían a tal manera que hasta se embriagaban. Y entonces, el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Este es el problema. Este tipo de comunión, de ágape, está fantástico, está muy bien, está aprobado. No es que no se haga. La idea de esto es simplemente que haya comunión unos con otros. Pero Pablo dice, es una afrenta a la iglesia, aquí iglesia, al cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Es una afrenta porque no estamos amando ni estamos considerando a los demás. Llegan unos, empiezan a comer primero, eso usted los conoce. Cada uno los conoce. Usted sabe esa gente que siempre son los primeros en fila para comer, siempre son los primeros en fila en todo lugar que van. Esos son los primeros, porque tienen en mente, ¿cómo ahora? Porque se acaba la comida. Otros comen al final, porque piensan que coma la gente primero. Si hemos traído comida aquí es para compartir unos con otros. Pero Pablo da a entender
que muchos van allí a hartarse. Y por eso es que dice Pablo, mire, si tiene hambre, come en su casa. La idea de la comunión es picar, es compartir, no es hartarse. Si tiene hambre y beber un montón, hágalo en su casa. No vaya allí y otra vez, y no acometa una afrenta contra el resto de las demás personas. Porque Pablo dice bien claro, y dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. Esos probablemente llegaban tarde. Y usted dirá, ¿por qué, Miguel? Porque posiblemente los que no tienen nada o tenían poco son los que tenían que trabajar más horas y llegaban tarde a la actividad. Y al llegar tarde por su trabajo, por sus responsabilidades, cuando llegaban ya no había nada que comer, nada que compartir. Y eso, dice Pablo, ¿acaso eso es amor? ¿Se está considerando al hermano, al que no tiene? No, no. Y Pablo dice, eso está mal. Dice bien claro, en eso no los alabo. Y sobre todo cuando en ese momento, no solamente hay un momento de comunión, ¿para qué? Para compartir comida unos con los otros, sino que también se va a tomar una parte en esa reunión para celebrar, para conmemorar, para recordar el sacrificio de Jesús por medio de ¿qué? De la cena del Señor. Entonces están mezclando dos cosas, o sea, se está convirtiendo como en una fiesta y de fiesta que hacían también la cena del Señor. Y Pablo dice, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué esto sucedía en ese tiempo? Lo dijimos la semana pasada. Por la tradición de los paganos en los templos paganos que ocurrían este tipo de fiesta. También ellos tenían este tipo de reunión para conmemorar y sobre todo que hacer fiesta para ese ídolo o ese dios que hacían el sacrificio. Inclusive, diferente a la iglesia, en los templos paganos, este tipo de fiesta incluía todo tipo de ¿qué? De actividad irreverente a su Dios, porque no era ningún Dios, inmoralidades, borracheras, un montón de cosas que no se deben ni mencionar. Pero eso ocurría en esa fiesta. Y como muchos de estos que se convirtieron traían eso como costumbre, quizás se les olvidaba. Y Pablo dice, no les puedo alabar en esto. Primero, por eso fue la vez anterior, ya aplicó dos ocasiones, dos capítulos, en el 10 y en el 6. Pablo ha tenido que abundar y recordarle, debo velar porque por mi hermano, tengo que amar a mi hermano. Tengo que considerar al otro antes que a mí. Miren, sería mejor pelear quién come primero que estar peleando que mira y este ya se comió toda la comida. Esperar por los demás. Decirle, ¿quieres comer tú? Come tú. Cuando hubiese un grupo así, Pablo esperaría de la iglesia, esperen a los demás que lleguen. Dice, falta fulano, sutanito, falta el otro y aquel. Vamos a esperar que lleguen. Y en lo que llegan, que pues podemos conversar, si quieren pueden comenzar a orar. Pero la idea de Pablo es, esperen unos por los otros. Eso es amor. Eso es amor. Y sucede en todos sitios. Por eso que dije anteriormente, este tipo de comunión ágape de comer unos con los otros es muy favorable. Pero repito, tenemos que considerar unos a los otros. Y entonces, ahora Pablo va a explicar lo que es tener la cena del Señor. Dice el versículo 23 en adelante que muchos lo hemos practicado o lo hemos escuchado, mejor dicho, en las iglesias. Dice el versículo 23 en adelante. De hecho, estos versículos son los más usados, o diría yo, los clásicos usados, cada vez que los pastores, los líderes de la iglesia, ministran y dirigen la cena del Señor en cada iglesia. Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Al parecer, Pablo en un momento dado tuvo una experiencia, o el Señor Jesús le dijo directamente acerca de la ordenanza de cómo hacer la ceremonia, porque dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La idea del pan, muchos piensan que es simplemente un símbolo, aunque la Iglesia Católica le ha querido llamar lo que se llama la transubstanciación, o sea, como que ese pan y ese vino que se está otorgando, que se está dando en ese momento, en la misa, por ejemplo, en esa reunión, que en ese momento ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte en la sangre. O sea, por eso que se llama transubstanciación, o sea, como que cambió su sustancia. Eso no es cierto. Mentira, mentira. No existe.
Y luego Martín Lutero le llamó de otra manera. En fin, ha habido muchos hombres en el pasado que han querido darle un significado. ¿Qué significado le damos nosotros hoy día? Que el pan que usted recibe los domingos de parte del Templo Bautista South Houston sigue siendo pan. Que el jugo de uva que usted recibe cada domingo sigue siendo jugo. No cambia nada. Lo único que cambia es que de la copita pasa a donde el estómago de usted. Eso es todo. Es el símbolo lo que importa en todo esto. ¿Y por qué la idea de que Jesús toma que el pan lo parte y lo repartió a cada discípulo? Es importante entender que en la cena del Señor, número uno, tiene que haber reverencia. Tiene que haber reverencia. Y ese es el punto importante que Pablo va a traer de ahora en adelante. Tiene que haber reverencia, solemnidad. Es algo sagrado, si decimos así, en el sentido ¿por qué es sagrado? Porque es espiritual, porque tiene que ver la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Por supuesto que es espiritual, es algo sagrado y es solemne y es hasta sublime, porque es que es la entrega del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, muriendo por mí y por todo el mundo, y yo voy a recordarlo. Y cuando Él parte el pan, que dice, ese es mi cuerpo, que es partido que por vosotros, la idea, y Él lo parte, y cada pedazo de pan, cada discípulo que estaba allí presente, tomó un pedazo de pan. Y cada discípulo que estaba allí, estaba representándonos a cada uno de nosotros. Y la idea es que cuando se parte el pan, el cuerpo de Cristo fue partido, así para el perdón de pecados. Pero Jesús quiere que cada uno tome un pedazo de su cuerpo. No es que somos caníbales, que vamos a comer carne de hombre. No, la idea es que Jesús se partió para que nosotros recibamos de Él. ¿Y qué recibimos? Perdón de pecados, la entrada al Padre. Y esa idea, por ilustración, por símbolos, Jesús sabe que es Dios y Él conoce la psicología del hombre. Nosotros, por más que nos expliquen, muchas veces no entendemos nada. Somos muy visuales, más que oyentes. Nos gusta ver las cosas. Y la idea de hacer esta ilustración de Jesús que parte el pan y es partido, no es que se partió. Mira, el cuerpo de Jesús fue quebrantado por mí. No, se quebrantó, pero también que le dio pan a cada uno. Recibe parte de mi cuerpo. Tomen algo de mí. Lo mismo que la sangre más adelante. Tomen, no es que se tomen la sangre literalmente, es para que participemos de lo que Jesús está entregando por nosotros y los discípulos puedan verse, wow, estoy recibiendo algo de Jesús, exacto. Ese tuvo que hacer hecho que pedacito su cuerpo, tuvo que derramar toda su sangre para que yo recibiera salvación. Por eso es que celebramos también la cena. La idea de los elementos y del símbolo es para que podamos palpar y tener idea de lo que significa ese pedacito de pan y esa copita que tomamos, que entendamos que hemos recibido parte de Jesús. Repito, no es carne, no es sangre. Sigue siendo pan, sigue siendo jugo de uva. No cambió para nada. Pero para nosotros el significado de que Jesús que se partió su cuerpo y derramó su sangre para que yo tomara parte de él, de ese sacrificio, para que vea cuán importante es para nosotros. Ese pan no cambia mi vida, ese jugo no cambia mi vida. Si tú piensas que cada vez que tomas la cena del Señor cada domingo eres diferente, estás mal. Te lo estás creyendo tú solo porque nadie más se lo va a creer. No, eso no cambia nada. Es tu actitud. Es tu compromiso al Señor. Y eso es lo que viene más adelante. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. La idea de la copa, lo mismo que la carne, es para que participemos de lo que Él derrama, para que yo entienda, yo estoy tomando algo de Jesús. Y nos sintamos a meditar y a pensar cómo yo estoy viviendo. ¿Cómo yo estoy respondiendo a ese sacrificio que hizo Jesús por mí? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo respondemos? Dándole nuestro corazón completo al Señor. Esa es la manera en cómo uno responde así. Por lo tanto, la cena del Señor, ese momento que se saca cada primer domingo, por lo menos en nuestras iglesias, el primer domingo de cada mes, es para recordar, comienza aquí a hacer memoria de lo que Jesús hizo. Se quebrantó su cuerpo para darlo a cada uno de nosotros, darnos vida eterna, perdón de pecado,
darnos la esperanza de gloria, darnos la entrada al Padre y poder ser llamados ahora que hijos de Dios. ¿Se fijan? Darnos el Espíritu Santo. Cada vez que tomamos el pan y ese juguito, estoy recibiendo de Jesús bendiciones espirituales del cielo. Eso es lo que ha producido en nosotros la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. No es meramente un pancito y un jugo. Repito, no va a cambiar nuestras vidas, pero nos ayuda a recordar todo lo que sufrió Jesús por nosotros. Y versículo 26 dice Pablo, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y siempre terminamos con lo mismo. La iglesia tiene que seguir predicando. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Sí, está muy bien eso. ¿Han pensado que a lo mejor ese versículo 26 también incluye o quiere implicarnos en otra cosa? ¿Qué implica? Que Jesús viene pronto, sí. Lo vamos a anunciar, sí. Pero entonces también tengo que estar pendiente a cómo yo voy a seguir viviendo porque viene pronto. ¿Cómo voy a estar yo viviendo? ¿Cómo voy a vivir después de la cena? ¿Cómo va a ser mi conducta de ahí en adelante? ¿Por qué? Porque viene Jesús pronto. No solamente es que la iglesia está anunciando que Él viene otra vez. Es que sí estoy anunciando que Cristo viene otra vez para mí mismo, para mi beneficio, para que medite. Espérate. Cristo viene pronto. Estoy viviendo a la altura de que si Cristo viene ahora, me va a encontrar haciendo lo que me mandó a hacer. Eso es lo que también debemos meditar en ese versículo 26. Sí, es para que salgamos a anunciar que Él viene. Yo sé, vamos a seguir predicando. Pero como la cena, vamos a ver más adelante, también envuelve algo de meditación y reflexión personal e individual. Algo también que tiene que ver al individual es que el anunciar hasta que Él venga, la muerte del Señor hasta que Él venga. Voy a seguir diciendo al mundo, Cristo murió ¿por quién? Por mí y por todo el mundo. Y Él viene pronto. Y yo debo de vivir de manera que ahora guardo un pacto con Él y que estoy obedeciendo y estoy guardando su pacto. Estoy amando a Dios por sobre todas las cosas y amo al prójimo también como a mí mismo. Ese versículo 26 también que nos confronta con nuestro mañana. Después de participar la cena y recordarlo, también nos confronta. Y mañana, Miguel, ¿cómo vas a vivir? Recuerda, hemos anunciado que Jesús murió por nosotros. Pero al mismo tiempo estamos anunciando que Cristo viene pronto. Y por lo tanto, debo seguir viviendo cada día, santificándome y cada día procurando vivir de manera que agrade a Dios en todo. Así que Pablo pone el versículo 23 a 26, es lo que describe lo que se hace en la cena del Señor. Y hoy es como costumbre, como dije anteriormente, se utilizan estos versículos para dirigir, para ministrar la cena en casi todas las iglesias que yo conozco. Ahora Pablo va a explicar ahora acerca de qué, de que se toma la cena indignamente. Ya hemos visto que Pablo ya les enseñó cómo tiene que hacerse esto. Número uno, tiene que haber reverencia. Tiene que haber reverencia, solemnidad. Ya lo dije, es un momento, es un acto que tiene que envuelve detenernos de hacer todo para meditar qué yo he hecho, qué estoy haciendo y qué voy a hacer. ¿Qué he hecho hasta la cena? ¿Qué hago durante la cena? ¿Y qué voy a hacer después de la cena? ¿Qué he hecho hasta recordar la muerte de Jesús? ¿Qué estoy haciendo ahora que estoy recordando la muerte de Jesús? ¿Y qué voy a hacer después de recordar la muerte de Jesús? Todo envuelve a quién? A mí mismo, como persona, como individuo, como hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué haré? La idea de recordar la muerte de Jesús es eso. Es recordarnos cómo estoy andando delante de Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya envió a Jesús. Jesús murió y resucitó. Ahora somos nosotros. Vamos a seguir siendo fieles a Él porque Él es fiel. Él cumplió su promesa y Él sigue siendo fiel y espera por nosotros lo mejor. Ahora, versículo 27, Pablo quiere enseñarnos a nosotros al día de hoy. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. ¿Y quién es digno para tomar? Sería la pregunta para ahora. ¿Quién es digno? Él sabe que nadie es digno. Todos somos pecadores.
Todos. Y si alguien llega a la cena, hoy yo puedo participar porque no he pecado. Ese todavía necesita más oración porque ya mintió para tomar la cena, porque todos pecamos. Si fuéramos a hacer realmente que no hemos pecado nada para tomar la cena, entonces no iríamos nunca a tomar la cena, porque pecamos todos los días. Necesitamos del Señor todos los días. Pero Pablo que se refiere es a esa actitud, a esa irreverencia, repito, irreverentes delante de Dios al momento de participar, de celebrar algo tan importante para nosotros. ¿Por qué importante? Porque en la cruz es que alcanzamos salvación y vida eterna. Y en la resurrección es que nos damos cuenta que mi Cristo que murió por mí está vivo e intercede por mí. Es bien importante entender que cuando voy a participar de la cena, yo debo de ir de una manera que estoy viviendo, me estoy santificando cada día, o simplemente voy a tomar la cena por tomarla por costumbre, algo mecánico, porque ya es que todo el primer domingo de cada mes. No, es algo serio, es algo muy importante para nuestras vidas. Y Pablo dice, no se debe tomar esto que, no se debe tomar la cena a la ligera, como algo, un acto más de la iglesia. Vamos a decir, para algunas iglesias podría ser un espectáculo más en el culto. No, es algo muy importante, es solemne, sagrado, muy espiritual. Por tanto, dice 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No está prohibiendo a la gente a participar, no. Yo me acuerdo de personas, no lo he visto aquí, no recuerdo tampoco en Boston, pero sí en Puerto Rico recuerdo. Cuando alguien decía que no iba a participar de la cena, no me siento bien, yo no me he portado bien, creo que necesito primero orar al Señor, pedir perdón. Mire, pida perdón en ese momento, pero Dios no está prohibiendo que tome la cena. No, está muy mal decirle, pues no la tomes. Nunca digo una cosa así. Yo escuché una vez diácono, no, pues hay que decirle a la gente que no participe. ¿Cómo? Si el que invita a la cena es Cristo, si lo que quiere Jesús es que todo el mundo participe de esta comunión, de que cada uno reciba parte de Cristo. ¿Recuerdan? Parte de su cuerpo, que se tomen, digo yo, su sangre, que participen del sacrificio, que reciban de Cristo que salvación, perdón, vida eterna, cielo nuevo, esperanza, la resurrección, el ser llamado hijo de Dios. Jesús está llamando a todo el mundo para que reciban de Cristo. Él quiere, reciban de mí, porque Él da todo lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a decirle a alguien, pues mira, no, tómala el mes que viene para primero, pues, para que pidas perdón a Dios? Pablo dice, pruébese a cada uno y luego participe, coma el pan y beba la copa. O sea, antes, pruébese dónde estás parado, cómo has vivido hasta ese momento. Pide perdón de corazón y participa de la copa, participa del pan. Así que, hermanos, nunca trate o evite participar de la cena porque dice, no, hoy no puedo tomarla. No, es el mejor momento, en ese momento antes, vaya y pida perdón a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades y es un Dios que perdona. Dice 29 y 30, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir. El poder entender claramente qué es lo correcto, profundizar en lo que está pasando allí. Algunos piensan que el cuerpo del Señor es que alguien, si tú no entiendes claramente lo que significa el cuerpo que fue quebrantado en la cruz. No, yo creo que Pablo que está diciendo es el que come y bebe indignamente, el que participa de celebrar y conmemorar la muerte de Jesús, o sea, la Santa Cena, que lo llamamos nosotros, la Cena del Señor. El que la tome indignamente no está profundizando en lo que significa ese momento, en lo que significa esa administración que estamos dando en la iglesia para el resto de la iglesia. Ese es el cuerpo del Señor. A eso es que se refiere Pablo. No tienes discernimiento, no has entendido lo que significa esta actividad, esta ordenanza para el resto del pueblo de Jesucristo. Es algo muy importante. Así que Pablo dice, el que venga así simplemente como a la ligera y participe, dice, no estás haciendo bien, no estás haciendo bien. Tenemos que saber cómo estamos viviendo. Tenemos que meditar y tenemos que reflexionar si hay algún pecado. Lo va a haber.
Si hay pecados que merecen, que hay que pedir perdón, que pidamos perdón a Dios, que procuremos cambiar antes de venir y participar de la cena del Señor. También por quién? Por el resto de la familia de la fe. La iglesia está mirando. Sería triste ver que estamos viviendo en un pecado y venimos y tomamos la cena como si nada. Cuando el resto de la familia de la fe sabe lo que estamos haciendo, sabe dónde estamos andando, y nosotros lo hacemos como decimos por ahí, con cara de lechuga, ¿no? Como si no nos importa nada, como si estamos muy bien. Pablo dice, hay que discernir bien el cuerpo, tenemos que entender la gente que nos rodea. Ellos que están yendo con mucha solemnidad, con mucha reverencia, con mucho temor a Dios, van con alegría porque van a recordar al mismo tiempo que gracias al sacrificio de Jesús, hoy día alcanzamos salvación y perdón de pecados. Quizás algunos van con tristeza porque todavía les duele saber que por causa de su pecado, Jesús tuvo que sufrir por todo esto, para que venga un bambalán que está viviendo como le dé la gana y beba de la copa y del pan como si nada. Y está pecando y él se siente, no. Pablo llama la atención, no es solamente para ti, para todos. Cuando nos reunamos para participar de la cena del Señor, hagámoslo con reverencia y tomando en cuenta los unos con los otros, porque es una comunión todos juntos. Dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es probable, repito, es probable que Pablo aquí lo que se está señalando es que hay personas que vivían así, estuvieron así, y posiblemente algunos por sus consecuencias del pecado están sufriendo consecuencias, repito, ¿por qué? Porque están viviendo una vida que no agrada al Señor. Quizás Pablo se refiere a personas que sí, que lo veíamos siempre participando de la cena del Señor, pero siguen con sus andanzas y siguen viviendo lejos del Señor o siguen haciendo cosas que no agradan a Dios. Y tienen sus consecuencias. Quizás algunos están enfermos, otros están débiles en el sentido de la fe, están medio apartados, están un pie aquí, un pie allá. Y algunos quizás hasta murieron. No estamos achacando si usted viene a tomar la cena, se va a morir, si la toma indignamente. Lo que dice Pablo es que posiblemente algunos entre ustedes aunque han sufrido las consecuencias. No tiene nada que ver con salvación. No estamos hablando aquí de salvación. Estamos hablando aquí de el que ha participado de la cena del Señor sin haber hecho lo que Dios le manda hacer, sin haber vivido una vida que dé frutos, frutos de que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Cuando venimos a la cena del Señor es el momento, repito, para meditar cómo yo he vivido. Si hay cosas que todavía no he entregado a Dios, entréguela en el momento y participe de la cena, porque para eso está Jesús, para sanarnos, para traer vida nueva cada día, que necesitamos fuerza para mejorar nuestro estilo de vida, para quitar aquello que estorba, para recibir lo que necesitamos para mejorar. Ese es el mejor momento, porque Jesús partió su cuerpo, derramó su sangre para darnos. Él lo que hace es darnos, de Él viene todo eso. Y por eso es el mejor momento para recordar a Jesús. Necesito fuerza, necesito poder, necesito dominio propio, necesito enseñanza, necesito sabiduría, necesito inteligencia, necesito guianza, necesito dirección, necesito instrucción. Jesús, tú me lo puedes dar todo lo que necesito. Ese es el mejor momento para recordar todo lo que Jesús da por nosotros. Si Dios su vida es capaz de darnos todo lo que necesitamos. Hermanos, eso es importante. Cada vez que vengamos a la cena, no es venir con una actitud, no puedo participar, estoy repitiendo, no puedo participar porque tengo pecado. No, confiéselos y vamos al Señor. Participemos en la cena. También es el momento ¿para qué? Para meditar y reflexionar en los demás. Meditar y reflexionar en que debo vivir de una manera que agrade a Dios, porque mis hermanos también que me están mirando, me están observando. Y cuando vayamos tenemos que ir todos con esa misma actitud. Somos hermanos. Ninguno aquí es perfecto, pero nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros. Eso es discernir el cuerpo del Señor. Tener en cuenta qué es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hermanos, y por último dice Pablo, el 31 al final, al 33. Si pues nos examinásemos, no leo bien, a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, la idea aquí es disciplina.
La idea de reflexionar es para que cambiemos, es para que mejoremos el estilo de vida, es para que vayamos en pos de aquel que dio su vida por nosotros y Él ha trazado un camino para nosotros. Pues andemos en el camino de Jesús. Si salimos del camino, pues entonces, pues Dios que cuando reflexionamos nos damos cuenta que, no ando muy bien. Y en ocasiones que Dios nos va a tener que disciplinar para que no salgamos más del camino. ¿Y por qué viene la disciplina de Dios? Para mejorar, para que cambiemos cada día. Pero Pablo está diciendo aquí que no seamos juzgados de manera que podemos ser castigados por parte de Dios y no seamos que condenados con el mundo. Si ya es castigo, no es disciplina. Disciplina es una cosa y castigo es otra. Y el castigo es para aquellos que no obedecen al Señor. Posiblemente son personas que estaban en la iglesia, pero que nunca habían realmente aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El pastor creo que hace como un domingo pasado, el anterior, lo ha dicho y se ha dado en muchas clases. ¿Cuánta gente, así cuando hablaba acerca de la semilla, la parábola del sembrador, cuántas personas vienen a la iglesia, se han convertido, inclusive se han hasta bautizado, participan de la cena del Señor y nunca crecieron? Nunca crecieron. Pueden estar quizás años en las iglesias y nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Quizás son estas personas que a la larga pues reciben castigo de Dios y pues que pueden ser condenados con el mundo. Nunca recibieron a Cristo, nunca fueron de nosotros. Recuerden que en una ilustración que Jesús enseña acerca de una fiesta, donde había mucha gente vestida todo de blanco, y él, representado como el señor de la casa, se da cuenta y pregunta a uno de sus mayordomos y le dice, ¿y este por qué está vestido así de blanco? No, él no puede tener esa vestimenta, quitarle el vestido y echarlo fuera. Lo que Jesús quiere enseñar es que aún a nosotros vamos a ser engañados por gente que aparentan ser ¿qué? Cristianas y no lo son. Por eso que eso solamente lo sabe Dios. La salvación la da Cristo y Dios solo conoce el corazón de cada hombre. Nadie más lo sabe. Nosotros mismos nos podemos engañar. Pablo lo está diciendo aquí. Hay quienes a lo mejor lo que van a recibir un castigo de Dios por aquellos que toman esa cena sin tener ninguna reverencia, por tomarla indignamente. Entiéndase por esto y lo repito una vez más y con esto terminamos. Tomar la cena indignamente continuamente es porque están viviendo una vida en pecado que no han tomado en serio el sacrificio de Jesús. Nunca han tomado, no lo que hizo Jesús en la cruz, no han tomado de Cristo nada de lo que Él ofrece. Y han vivido una vida de apariencia de que son hijos de Dios. A eso se refiere Pablo. A eso es que se está buscando. Así que la cena es no solamente recordar lo que hizo Jesús, es recordar lo que Él me ha dado. Y si me ha dado todo eso, ¿cómo yo respondo? Dándole mi corazón, mi vida, mi voluntad y todo el primado va a ser para Él. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Así que Él me da y yo doy para atrás. Por eso es un pacto, porque es entre dos. Entonces, ¿cómo he vivido antes de la cena? ¿He pecado? Pido perdón. Me arrepiento. ¿Y qué hago entonces en el presente? Participo de la cena, medito en el sacrificio y recuerdo, yo debo vivir para agradar a Dios. ¿Qué hago después de la cena, del momento de la actividad de la cena, de la ceremonia? Le digo al mundo que Cristo murió por mí, por ellos, pero también anuncio que Él viene que pronto y que debo vivir de manera que agrade a Dios, sabiendo que si no Él venga, Él me encuentra haciendo lo que Él me mandó hacer. Dice el 33 y termina el 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Lo primero que tocamos. Considerados unos a los otros. Y segundo, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré con orden cuando yo fuere. Parece que habían otras cosas que Pablo dice, ¿sabes qué? Mejor yo espero llegar allí y se las aclaro. Pablo lo que explica qué espera en esos ágapes, en esas reuniones que habían, y aprovechaba la iglesia para atender la cena del Señor. Hoy día no lo hacemos, hoy practicamos, llevamos a cabo la cena del Señor, la ceremonia o el momento solemne dentro del culto en la iglesia. Pero repito, antes en la iglesia primitiva era tipo de ágape en una comunión entre el pueblo. Pero aún así,
Aún así, hemos explicado un poquito lo que Dios espera en la cena, cómo yo debo presentarme ante la cena del Señor. Cada vez que hacemos memoria del sacrificio de Jesús, hagamos memoria de lo que implica para nosotros. Hagamos memoria de que yo también hice un pacto con Él y que Él espera de mí obediencia y amor por sobre todas las cosas. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. La semana que viene seguimos con el capítulo 12 de Primera de Corintios. Que Dios me los guarde mucho. Sigamos orándonos por los otros. Y pronto ya nos estaremos viendo, aunque sea del Egipto, con mascarilla, pero pronto nos vamos a estar viendo en la iglesia. Que Dios les bendiga mucho. Que pasen una linda y bendecida semana. Bye bye.